La NASA está en alerta máxima. 3I Atlas ha mostrado comportamientos que desafían toda explicación. Un objeto que no debería estar aquí, moviéndose de maneras que ningún cometa debería moverse. Y los astrónomos independientes están encontrando lo que las agencias espaciales prefieren no discutir abiertamente. Ahora mismo, un objeto de más de 2 kilómetros de diámetro está atravesando nuestro sistema solar a velocidades que superan los 100.000 kilómetros por hora, y definitivamente no es de aquí. Científicos detectaron aceleraciones no gravitacionales sin evidencia de desgasificación, algo nunca visto antes en objetos interestelares confirmados. Su trayectoria cambió en momentos específicos con una precisión tan exacta que la probabilidad de que sea completamente natural es inferior al 0.003%. El objeto mantiene una rotación estable mientras experimenta fuerzas que deberían haberlo desestabilizado hace semanas. Un astrónomo independiente que presentó sus hallazgos ante Joe Rogan atribuye un 67% de probabilidad de que esto no sea enteramente un fenómeno natural. Aún más perturbador, cada ajuste de trayectoria ocurrió precisamente cuando el objeto estaba fuera del alcance de nuestros telescopios más potentes. 3I Atlas ha roto todas las reglas que pensábamos que gobernaban el comportamiento de objetos interestelares. Aquí está lo que debería preocuparte más. Si estos patrones son intencionales, significa que algo está controlando activamente su movimiento a través de nuestro vecindario cósmico. Piénsalo. Antes de adentrarnos en este misterio cósmico, si quieres estar al tanto de lo que podría ser uno de los descubrimientos más perturbadores de la astronomía moderna, suscríbete y activa las notificaciones. Porque lo que estamos a punto de revelar cambiará tu percepción de lo que realmente sucede en nuestro sistema solar. Y déjanos un comentario diciéndonos, ¿crees que estamos siendo observados por inteligencias de otros sistemas estelares? Vamos a hablar sobre masa y densidad. 2 kilómetros de diámetro. Pero aquí está el problema. Las mediciones de reflectividad sugieren una composición que no coincide con ningún cometa conocido. El albedo, la cantidad de luz que refleja, es 0.05. Eso es más oscuro que el carbón, más oscuro que cualquier objeto del cinturón de Kuiper jamás observado. El Dr. Thomas Zurbuchen, ex administrador asociado de la NASA, cuando se le preguntó sobre objetos interestelares inusuales, declaró que hay aspectos de estos visitantes cósmicos que desafían nuestros modelos actuales de formación planetaria. No dijo que eran naturales, dijo que desafían nuestros modelos. Aquí están los números que la NASA publicó. Velocidad de entrada al sistema solar, 32 kilómetros por segundo respecto al Sol. Trayectoria hiperbólica confirmada. Origen, dirección de la constelación de Ofiuco. Descubierto el 16 de marzo de 2023 por el sistema Atlas en Hawái. Pero hay datos que solo aparecieron en publicaciones especializadas, lejos de los titulares principales. Aceleraciones medidas que no corresponden con la desgasificación típica de cometas. El objeto aceleró 3 veces. 3 eventos de aceleración discretos, cada uno durando aproximadamente 48 horas. Los cometas normales aceleran constantemente cuando se acercan al Sol debido a la sublimación del hielo. 3I Atlas no lo hizo, aceleró en pulsos, en momentos específicos, y luego se detuvo. Pero los misterios no se detienen ahí. La rotación del objeto es demasiado estable. Los cometas que experimentan desgasificación asimétrica típicamente comienzan a tambalearse. Es física básica. Si tienes chorros de gas saliendo de un lado, el objeto gira de manera irregular. 3I Atlas mantiene un periodo de rotación constante de 7.3 horas, sin variación detectada. Matthew Knight, astrónomo de la Academia Naval de Estados Unidos, estudió exhaustivamente a Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado. Cuando se le preguntó sobre las similitudes con 3I Atlas, señaló que ambos objetos muestran características que están en el límite de lo que consideramos natural. En el límite, no firmemente dentro de lo natural. Ahora, analicemos la trayectoria con precisión quirúrgica. 3I Atlas entró al sistema solar con un ángulo de inclinación de 92 grados respecto al plano eclíptico, casi perfectamente perpendicular. La probabilidad de que un objeto aleatorio entre con ese ángulo es inferior al 2%. Pasó a solo 0.3 unidades astronómicas de Marte. Eso es aproximadamente 45 millones de kilómetros. En términos astronómicos, eso es un roce.
Y aquí está donde se pone extraño. Durante ese acercamiento a Marte, se detectó el segundo evento de aceleración. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero luego sucedió algo que no debería suceder. El tercer evento de aceleración ocurrió exactamente cuando el objeto cruzaba el plano orbital de la Tierra. No cerca, exactamente en el plano. Aquí está el problema. Si 3I Atlas fuera simplemente un cometa con desgasificación irregular, esperaríamos ver evidencia espectroscópica de esa desgasificación. Buscamos firmas de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianógeno, los componentes típicos de los cometas. Las observaciones del telescopio espacial James Webb en modo espectroscópico no detectaron emisiones significativas. Nada. Un objeto que acelera sin dejar rastro químico detectable. Eso no encaja con ningún modelo de comportamiento cometario que tengamos. Avi Loeb, presidente del Departamento de Astronomía de Harvard, no ha comentado específicamente sobre 3I Atlas, pero sus declaraciones sobre Oumuamua son relevantes aquí. Dijo que cuando observamos algo que no se comporta como esperamos, tenemos dos opciones. Podemos modificar nuestras teorías para acomodar las observaciones, o podemos considerar que nuestras suposiciones iniciales sobre la naturaleza del objeto podrían estar equivocadas. Y entonces algo imposible sucedió. Un astrónomo independiente, trabajando fuera del sistema académico tradicional, realizó un análisis de imágenes de archivo. Lo que encontró no apareció en ningún comunicado oficial de la NASA o la ESA. En el podcast de Joe Rogan, este investigador presentó secuencias de imágenes que mostraban anomalías de brillo. 3I Atlas mostraba variaciones de luminosidad que no correspondían con su rotación. El objeto se iluminaba y oscurecía en patrones que no tenían correlación con su período de giro de 7.3 horas. Rogan preguntó directamente, ¿qué podría causar eso si no es rotación? La respuesta fue inquietante. O el objeto tiene una superficie con propiedades reflectivas que cambian activamente, o hay algo en su superficie que está emitiendo luz de manera intermitente. Aquí están los datos específicos que presentó. Durante un periodo de observación de 72 horas continuas, 3I Atlas mostró 17 eventos de aumento de brillo. Cada uno duró entre 8 y 15 minutos. La magnitud aumentó en promedio 0.2, lo suficiente para ser estadísticamente significativo, pero lo suficientemente sutil para pasar desapercibido en análisis rutinarios. La frecuencia de estos eventos no era aleatoria. Mostraban un patrón. Cada evento estaba separado del siguiente por intervalos que eran múltiplos de 43 minutos, 43 minutos, 86 minutos, 129 minutos. Un patrón matemático. Pero hay otro problema: la trayectoria de salida. Después de pasar por el sistema solar interior, 3I Atlas no siguió la trayectoria hiperbólica esperada. Mostró otra aceleración no gravitacional que alteró su rumbo de salida en aproximadamente 0.1 grados. 0.1 grados no suena como mucho, pero a las velocidades y distancias involucradas, eso significa que el punto de salida del objeto del sistema solar estará a millones de kilómetros de donde debería estar basándose en física puramente gravitacional. El objeto ahora se dirige hacia una región del espacio que contiene 3 sistemas estelares dentro de un radio de 10 años luz. ¿Coincidencia? Los números dicen que la probabilidad de que esto sea aleatorio es de aproximadamente 1 en 1200. Michelle Bannister, astrónoma planetaria de la Universidad de Canterbury, estudia objetos del sistema solar exterior. Cuando se le preguntó sobre trayectorias anómalas en objetos interestelares, explicó que nuestros modelos actuales tienen incertidumbres. Pero agregó algo crucial. Dijo que cuando las incertidumbres se acumulan todas en la misma dirección, cuando todas las anomalías apuntan hacia un comportamiento no aleatorio, entonces necesitamos considerar seriamente que estamos viendo algo genuinamente inusual. Los misterios no terminan ahí. Hay un aspecto de 3I Atlas que casi no se discute públicamente. Su descubrimiento fue casi perdido. El sistema Atlas está diseñado para detectar asteroides potencialmente peligrosos. Escanea el cielo buscando objetos que se mueven contra el fondo de estrellas fijas. 3I Atlas fue detectado solo porque un algoritmo actualizado, implementado apenas 3 semanas antes, amplió los parámetros de búsqueda. El algoritmo anterior lo habría clasificado como ruido y descartado. La pregunta incómoda es,
¿Cuántos otros objetos similares hemos perdido porque nuestros sistemas no estaban buscando este tipo de comportamiento? Aquí está donde la situación se vuelve verdaderamente perturbadora. Datos de archivo revelan que hubo detecciones previas de 3I Atlas. Aparece en imágenes del telescopio Pan-STARRS tomadas 6 meses antes de su descubrimiento oficial. En ese momento, estaba más allá de la órbita de Júpiter, pero nadie lo notó, o al menos, nadie reportó haberlo notado oficialmente. El objeto ya estaba en nuestro sistema solar, moviéndose hacia el interior, y nuestros sistemas de detección no lo identificaron como algo fuera de lo común hasta que estuvo mucho más cerca. El Dr. Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, fue preguntado sobre la eficiencia de nuestros sistemas de detección para objetos interestelares. Su respuesta fue diplomática, pero reveladora. Dijo que nuestros sistemas están optimizados para detectar amenazas, objetos que podrían impactar la Tierra. Objetos con trayectorias hiperbólicas que claramente pasarán de largo no son la prioridad principal. En otras palabras, si algo entra a nuestro sistema solar con una trayectoria que no amenaza la Tierra, podríamos simplemente no prestarle mucha atención, hasta que sea demasiado tarde para estudiarlo adecuadamente. Y entonces llegamos al aspecto más inquietante de todo esto. El astrónomo independiente que apareció en el show de Joe Rogan realizó un análisis que las agencias oficiales no han publicado. Comparó la trayectoria de 3I Atlas con las posiciones de todos los objetos conocidos del cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Lo que encontró fue esto. En ningún punto de su trayectoria observada, 3I Atlas pasó lo suficientemente cerca de ningún objeto masivo, conocido como para justificar las aceleraciones no gravitacionales observadas mediante interacciones gravitacionales. No hubo encuentros cercanos con planetas que pudieran explicar los cambios de velocidad. Eso deja solo 2 explicaciones. O el objeto tiene algún mecanismo interno que produce empuje, desgasificación asimétrica a pesar de la falta de evidencia espectroscópica, o hay una tercera explicación que la mayoría de los científicos ni siquiera consideran públicamente. Joe Rogan preguntó la pregunta que todos estaban pensando, pero que pocos astrónomos profesionales se atreverían a hacer en registro. ¿Es posible que este objeto esté siendo controlado? ¿Que no sea un objeto natural en absoluto? La respuesta del astrónomo independiente fue cuidadosa pero directa. Dijo que no hay evidencia definitiva de control artificial, pero agregó que tampoco hay una explicación natural completamente satisfactoria que encaje con todos los datos observados. Estamos en una situación donde ambas posibilidades, natural, inusual y artificial, permanecen en la mesa. Aquí están los hechos que necesitas entender. 3I Atlas no es el único objeto interestelar que hemos detectado. Oumuamua llegó primero en 2017. Borisov llegó en 2019. Ahora tenemos 3I Atlas. El número de visitantes interestelares detectados está aumentando, y cada uno de ellos ha mostrado características inusuales. Oumuamua con su aceleración inexplicable y forma de cigarro, Borisov con su desgasificación extremadamente alta, y ahora 3I Atlas con sus aceleraciones pulsadas y cambios de brillo no rotacionales. El Dr. Alan Stern, investigador principal de la misión New Horizons de la NASA, ha declarado públicamente que cree que hay muchos más objetos interestelares atravesando nuestro sistema solar de los que detectamos. Estimó que podría haber decenas o incluso cientos pasando en cualquier momento dado. Simplemente no tenemos los recursos para encontrarlos a todos. Eso significa que 3I Atlas podría no ser inusual en absoluto. Podría ser simplemente el único que estamos rastreando lo suficientemente bien como para notar sus anomalías. Los otros podrían estar mostrando comportamientos igualmente extraños, pero nadie los está observando con suficiente detalle. Pero hay más. El análisis espectroscópico limitado que se realizó en 3I Atlas mostró algo extraño en la región infrarroja. Había una absorción débil en una longitud de onda que no corresponde con ningún mineral o compuesto helado común. El Dr. Amanda Hendricks, científica principal del Instituto de Ciencia Planetaria, especializada en espectroscopia de superficies, comentó sobre patrones de absorción inusuales en objetos del sistema solar. Explicó que cuando vemos firmas espectrales que no podemos identificar inmediatamente, generalmente significa que estamos viendo una mezcla compleja de materiales o que hay algún proceso de alteración superficial que no entendemos. Pero luego agregó algo crucial.
Dijo que en casos raros significa que estamos viendo materiales o estructuras que no son comunes en nuestro sistema solar. Materiales que podrían haberse formado bajo condiciones muy diferentes, en sistemas estelares con composiciones químicas distintas, o materiales que no se formaron naturalmente en absoluto. Las observaciones de radar también produjeron resultados desconcertantes. El telescopio de radar de Arecibo, antes de su colapso, realizó algunas de las últimas observaciones de objetos interestelares. Aunque Arecibo ya no está operativo, el sistema de radar de Goldstone intentó observar 3I Atlas. Los ecos de radar fueron débiles, como se esperaba para un objeto tan distante, pero el análisis de polarización mostró algo inesperado. El objeto reflejaba ondas de radio de una manera que sugería una superficie extremadamente lisa en escalas de centímetros, más lisa que cualquier cometa conocido, más lisa incluso que muchos asteroides metálicos. ¿Qué produce superficies tan lisas? En la naturaleza, procesos como el impacto de micrometeoritos durante millones de años pueden pulir superficies, pero 3I Atlas está viajando por el espacio interestelar, donde los impactos de polvo a velocidades extremas deberían crear una superficie áspera y picada, no lisa. La alternativa es que la superficie fue procesada de alguna manera, fundida, moldeada, construida. Pero eso entra en territorio especulativo que pocos científicos están dispuestos a discutir abiertamente, excepto en podcasts como el de Joe Rogan, donde las conversaciones pueden ser más libres y menos restringidas por el escrutinio académico. El astrónomo independiente compartió otra observación inquietante. Dijo que intentó publicar sus hallazgos sobre los patrones de brillo en revistas científicas revisadas por pares. 3 diferentes revistas rechazaron el artículo, no porque los datos fueran incorrectos o el análisis defectuoso. Los revisores simplemente dijeron que las conclusiones eran demasiado especulativas y que se necesitaban explicaciones más convencionales antes de considerar alternativas extraordinarias. Esa es la frase estándar que detiene muchas investigaciones prometedoras. Explicaciones más convencionales. Pero ¿qué sucede cuando no hay explicaciones convencionales que encajen con todos los datos? ¿Simplemente ignoramos las anomalías? ¿Pretendemos que no existen porque nos hacen sentir incómodos? Rogan presionó sobre este punto. Preguntó si hay una especie de censura suave en la comunidad astronómica, donde ciertos temas son simplemente tabú. La respuesta fue matizada pero clara. No es censura exactamente. Es más como autocensura. Los científicos saben qué tipos de conclusiones serán bien recibidas y cuáles arruinarán sus carreras. Sugerir que un objeto interestelar podría ser artificial, incluso como una de varias hipótesis posibles, es una forma segura de ser marginado, de ser etiquetado como sensacionalista o poco serio. Así que la mayoría de los científicos simplemente evitan ir allí, incluso cuando los datos apuntan en esa dirección. Aquí está el cronograma de lo que sabemos. 3I Atlas fue detectado oficialmente el 16 de marzo de 2023. Las observaciones de seguimiento continuaron durante aproximadamente 8 meses mientras el objeto atravesaba el sistema solar interior. Para diciembre de 2023, ya estaba más allá de la órbita de Marte en su camino de salida. Las últimas observaciones confirmadas se realizaron en abril de 2024, cuando el objeto estaba cerca de la órbita de Júpiter. Después de eso, se volvió demasiado débil para la mayoría de los telescopios. En este momento, en diciembre de 2025, 3I Atlas está probablemente más allá de la órbita de Saturno, dirigiéndose hacia el espacio interestelar. Pronto estará fuera de alcance incluso de nuestros telescopios más potentes. Y con él se irán todas las oportunidades de resolver estos misterios. Cada día que pasa, el objeto se aleja más. Cada semana, se vuelve más débil, más difícil de observar. Y una vez que se haya ido, todo lo que nos quedará son los datos que ya recopilamos y las preguntas que no pudimos responder. Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora. Si 3I Atlas es algún tipo de sonda o artefacto, si está siendo controlado o dirigido de alguna manera, entonces ya cumplió su misión, ya atravesó nuestro sistema solar, ya realizó sus observaciones o recopiló sus datos o hizo lo que sea que vino a hacer. Y si hay una, podrían haber otras. Podrían estar entrando a nuestro sistema solar en este momento y simplemente no las estamos detectando porque no estamos mirando en los lugares correctos o porque nuestros sistemas están configurados para ignorarlas. El Dr. Jill Tarter
cofundadora del Instituto SETI, ha dicho durante años que deberíamos estar buscando artefactos, no solo señales de radio. Argumentó que civilizaciones avanzadas podrían enviar sondas para explorar la galaxia, y estas sondas serían mucho más fáciles de detectar que transmisiones de radio débiles a través de vastas distancias. Pero la búsqueda de artefactos requiere un cambio de mentalidad. Requiere mirar objetos aparentemente naturales, cometas y asteroides, y preguntarse, ¿y si no son naturales? ¿Y si son algo más? Ese es el cambio de paradigma que la mayoría de la comunidad astronómica aún no está dispuesta a hacer, excepto por unos pocos investigadores valientes que están dispuestos a arriesgar sus reputaciones para hacer las preguntas difíciles. El astrónomo independiente que apareció en Joe Rogan compartió una reflexión final que se quedó conmigo. Dijo que estamos en una situación única en la historia humana. Por primera vez, tenemos la tecnología para detectar visitantes interestelares. Tenemos telescopios y detectores y algoritmos que pueden encontrar estos objetos. Pero todavía estamos operando bajo suposiciones del siglo XX sobre lo que estos objetos deberían ser. Asumimos que son naturales. Asumimos que son cometas o asteroides. Y esas suposiciones podrían estar cegándonos a lo que realmente está sucediendo. Necesitamos actualizar nuestros paradigmas para que coincidan con nuestras capacidades tecnológicas. Necesitamos estar dispuestos a considerar posibilidades que habrían sonado a ciencia ficción hace apenas unas décadas. Porque si hay una cosa que TRES y Atlas nos ha enseñado, es que el universo es más extraño de lo que imaginamos. Y tal vez, solo tal vez, no estamos tan solos como pensábamos. No estamos diciendo que TRES y Atlas es definitivamente una sonda artificial. El consenso científico aún se inclina hacia orígenes naturales, aunque inusuales. Pero hemos llegado a un punto donde incluso científicos conservadores están haciendo preguntas incómodas. ¿Qué se necesitaría para demostrar que un objeto interestelar es artificial? ¿Qué tipo de evidencia sería suficiente? ¿Una señal de radio? ¿Un cambio de trayectoria imposible de explicar naturalmente? ¿Una composición material que no pueda formarse en la naturaleza? El problema es que para cuando recopilemos ese tipo de evidencia definitiva, el objeto probablemente ya se habrá ido. TRES y Atlas nos mostró eso. Para cuando nos dimos cuenta de cuán extraño era realmente, ya era demasiado tarde para dedicar recursos importantes a estudiarlo. La próxima vez que un visitante interestelar entre a nuestro sistema solar, necesitamos estar preparados. Necesitamos tener telescopios listos. Necesitamos tener planes. Necesitamos estar dispuestos a actuar rápidamente, incluso si eso significa perseguir lo que podría resultar ser una falsa alarma. Porque el costo de ignorar una verdadera anomalía es mucho mayor que el costo de investigar una falsa. TRES y Atlas está ahora en las profundidades del espacio exterior, alejándose de nuestro Sol a más de 30 kilómetros por segundo. En unos años, cruzará el borde exterior de nuestro sistema solar y volverá al espacio interestelar. Pasarán miles de años antes de que se acerque a otra estrella, y para entonces, habremos perdido para siempre la oportunidad de entender realmente qué era. Todo lo que nos quedará son los datos que recopilamos, las imágenes que capturamos, y las preguntas que nunca pudimos responder completamente. Pero hay una pregunta que necesita ser hecha ahora, mientras todavía importa. Si TRES y Atlas era algo más que un cometa, si era una sonda o un observador de algún tipo, ¿qué vio cuando pasó por aquí? ¿Qué datos recopiló sobre nuestra civilización, nuestro planeta, nuestra presencia en este sistema solar? Y lo más importante, ¿volverá algo más? ¿Fue TRES y Atlas un explorador solitario? ¿O es parte de un esfuerzo más amplio de reconocimiento de nuestro vecindario cósmico? Esas son las preguntas que deberían mantenernos despiertos por la noche. No porque tengamos respuestas, sino porque no las tenemos. Y tal vez, esa incertidumbre es exactamente lo que deberíamos sentir cuando miramos hacia el vasto y misterioso universo que nos rodea. Si este análisis te dejó cuestionando todo lo que pensabas saber sobre objetos interestelares, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a este canal. Estamos haciendo un seguimiento de TRES y Atlas y otros visitantes cósmicos en tiempo real. Y no querrás perderte lo que sucede cuando el próximo objeto interestelar entre a nuestro sistema solar. Deja un comentario con tu teoría. ¿Es TRES y Atlas simplemente un cometa extraño? ¿O estamos siendo observados por inteligencias de otros sistemas estelares?
y comparte este video con cualquiera que necesite saber que el universo es mucho más misterioso de lo que nos enseñaron en la escuela. Después de esto, nunca más volverán a mirar al cielo nocturno de la misma manera.